buenas noches. Este es el último debate de jóvenes que tenemos por esta temporada, pero bueno, volveremos después de las vacaciones de verano en septiembre. De momento voy a saludar a Fran, a Ana y a Darío. ¿Qué tal, chicos? Los elegidos para el último programa. ¿Cómo os sentís? Hombre, un privilegio, yo creo, estar aquí cerrar temporada nosotros, ¿no? Esperemos cerrar con el listón bien alto. Hombre, claro que sí. Seguro que sí, confío en vosotros. Bueno, vamos a empezar este último programa hablando del orgullo LGTBI que se celebra en unos cuantos días, el 28 de junio, y es un tema del que hay que seguir hablando, ¿no, chicos? Todavía a día de hoy se siguen produciendo muchos casos de discriminación por simplemente a la persona a la que amas, ¿no? Efectivamente, las cifras están ahí, están en la mesa. Ocurre en España, que es un país privilegiado para el colectivo LGTB, porque aunque queden muchísimas cosas por hacer, la verdad es que partimos de una base bastante buena, y ocurre también en el resto del mundo y también en el resto de Europa, que nos tiene que preocupar, ¿no? Porque al final compartimos, ¿no? con ellos, y lo estamos viendo estos días, ¿no? Con lo que ha pasado en Hungría, también lo que ha pasado con la FIFA, ¿no? Que el alcalde de Múnich quería iluminar el estadio ¿no? para el partido con Hungría con la bandera LGTB, y la FIFA ha dicho que no se meten en temas políticos. Sin embargo, hoy me pregunto si le damos la misma importancia, por ejemplo, al racismo. Contra el racismo sí que es verdad que hay muchas campañas de concienciación. ¿Qué pasa? ¿Que el racismo no es político y los derechos LGTB sí? Es que hay muchas cosillas en el aire, ¿no? Yo creo que muchas veces se intenta como decir que se trata de un tema político, siempre se relaciona con las ideas progresistas, pero en realidad no se trata de un asunto político, es un tema de derechos humanos, simplemente, no tiene ideología. Y sí que es verdad que aunque todavía quedan bastantes cosas por avanzar, no podemos perder de vista todo lo que ya se ha hecho en este país, partiendo de la base de la que veníamos, que hace poco más de 40 años en este país, por supuesto, la homosexualidad era algo totalmente reprimido y prohibido. Y hemos avanzado mucho hasta el punto de llegar a ser pues, uno de los primeros países en los que se ha aprobado el matrimonio homosexual, y claro, es verdad que aún así hay que seguir luchando en ese camino. Muchas veces este tipo de problemas como el racismo, ¿no? Los derechos LGTBI se convierten un poco en una especie de estrategia de marketing o de negocio que usan las empresas, ¿no? Como que ponen, ahora llega el Día del Orgullo y ponen su logo con los colores de la bandera arcoíris, pero luego en realidad lo usan un poco como una fachada, luego realmente no hay detrás de eso políticas, pues no sé, vamos a destinar de nuestro presupuesto de no sé qué para los derechos LGTBI y tal. O como tú contabas de la FIFA, ahora de la Eurocopa, también por ejemplo el portero de Alemania, Neuer, a mí el fútbol cada vez me gusta menos, pero bueno, todavía algo entiendo, se puso el brazalete, que es el capitán, el brazalete con la bandera arcoíris, y la UEFA le ha abierto un expediente para sancionarlo. Y es curioso, lo veía el otro día en una imagen en Twitter, que al lado del brazalete, justo la camiseta, pone Respect, ¿no? Y UEFA, Unión Europea, no sé qué. Y es como, parece que hay una doble moral o una doble vara de medir. O sea, con el racismo están muy a tope, pero con el movimiento LGTBI no, ¿no? Porque yo creo que hay un poco de atraso en ese sentido, fuera en general de España y sobre todo fuera de Europa. También es cierto que decía antes que los derechos se supone que no tienen que tener ideología, pero un poco sí, porque al final que España cuente con tantos derechos, ¿no? para esta comunidad, se representa en el hecho de que España, ideológicamente hablando, es un país más progresista que conservador, como puede pasar en otros de nuestro entorno, como Francia, como Italia, porque cuántas similitudes tenemos con Italia, pero en este sentido hay una diferencia abismal entre los derechos en Italia, y ya no solo los derechos, sino la concienciación social. Y yo creo que en este sentido tanto la UEFA como la FIFA, todos estos organismos deportivos se equivocan, en primer lugar porque no están defendiendo los derechos humanos como defienden con el racismo, y en segundo lugar porque luego nos quejamos de que en el deporte no hay referente LGTB, que no se les da la oportunidad, ¿no? No es que no se les dé la oportunidad, ¿no? Sino que ¿qué pasaría si un futbolista de primer nivel saliera del armario? Pues estamos viendo que si un capital de una selección, ¿no? En este contexto donde un país de la Unión Europea, o sea que estamos hablando de un país de la Unión Europea, ha hecho esta ley que ahora explicaremos, se pone un brazalete arcoíris y se le abre un expediente, es que es un poco ¿no? Es bastante hipócrita, ¿no? Y en ese sentido, ya te dejo, que siempre a los españoles se nos ha mirado por encima del hombro en el sentido de que estamos atrasados o que, en fin, que estamos por detrás de Europa. Yo creo que en este sentido, estamos en cabeza, ¿no? En cabecísima.
Me parece muy interesante lo que has dicho del tema del fútbol, porque es verdad que es un deporte bastante masculinizado y en el que se reproducen muchísimos roles que ya deberíamos ir abandonando. En realidad sí que hay referentes LGTB en otros deportes, lo que pasa es que no se visibiliza y concretamente el perfil de futbolista, pues un perfil muy concreto que a todos se nos puede venir a la mente y por ejemplo a lo mejor a nadie le extrañaría que un bailarín artístico saliera del armario, pero sí a mucha gente le extrañaría que un futbolista de primer nivel saliera del armario. Lo contrario pasa con las jugadoras de fútbol, con las futbolistas, si en este caso son lesbianas, pues a poca gente le extraña que una jugadora de fútbol sea lesbiana. Es como que al final siempre tenemos unos patrones muy marcados y no sé, pero vamos, que dudo mucho que no haya ninguna persona homosexual en toda la primera división española, por no irnos más lejos, y sin embargo al final también va un poco de estrategia, no sé si de marketing detrás o de represión o autorrepresión de la propia persona. El problema es ese, ¿no? Que yo creo que el fútbol sigue unos patrones, unas características como muy varoniles o como muy encasilladas en una masculinidad, ¿no? No sé si lo he dicho bien, pero me estáis entendiendo, ¿no? Es verdad que, como tú has dicho, en este tipo de disciplinas, como baile artístico o tal, también el fútbol no tiene esa ese tipo de disciplinas no tienen la repercusión que tiene el fútbol, que es el deporte más practicado en el mundo y que mueve millones de euros y de personas y tal. Que un futbolista declarase su homosexualidad, por ejemplo, sería un boom, ¿no? Yo creo que muchas veces no lo hacen porque están sujetos a contratos, a intereses comerciales y tal, pero está claro que en las principales ligas de fútbol de Europa no va a haber ningún hombre que sea gay, es imposible, por pura estadística, ¿no? Luego, como ha dicho antes Fran, es verdad que España es uno de los países de Europa y Europa en su conjunto donde estos derechos LGTBI, pues no sé, más la población como que más los tiene asimilados y mejores resultados tienen y tal. Pero bueno, no sé si habéis visto que la semana pasada, lo tengo que apuntar, el otro día lo hablamos en la radio, que una pareja de Málaga aquí en Teatino, aquí al lado, la semana pasada recibió una serie de mensajes en su buzón, no sé si puedo reproducirlos tal cual. Maricones de mierda, fue lo que pasó. le decían literalmente, se lo ponían en el buzón, y es curioso que fueron a denunciar y la policía les dijo que realmente eso no se podía denunciar como tal porque no había habido una agresión, no se había difundido masivamente, lo publicaron en Twitter, todo esto se ha hecho súper viral, lógicamente, incluso luego la policía como que les pidió disculpas, ¿no?, que había sido un malentendido y tal, ¿no? Quiero decir que es un claro ejemplo de que no hace falta irse a estos países, rollo Hungría, Bulgaria, Serbia, Rusia, que aquí en Teatino, la semana pasada, hay este tipo de comportamiento. Desde luego, y estas cosas pasan porque todavía queda mucho para avanzar, ya lo decía antes, ¿no? Digamos que la base en la que partimos, la base sólida, es la legislación que hay favorable, que ahora también hablaremos de eso, pero ya para terminar un poco el tema del fútbol, yo quería simplemente comentar dos cosas, y es que, en primer lugar, es obvia la relevancia. De hecho, lo han vacunado, se han saltado la cola de vacunación, la selección española, para que se vacunara con Janssen. Sí, me la puse el otro día. Sí, sí. No por futbolista. También privilegiado. Porque me voy de Erasmus. Pero lo que estábamos hablando de la masculinidad, ¿recordáis un anuncio de una famosa marca de cosméticos que empezaba con cosméticos, ¿no?, en una taquilla en el vestuario del fútbol, como con música femenina? Es que no me gustan estos roles, ¿no? Y ponen como cara de asco y ahora le ponen música maquinote, le ponen al cosmético no sé qué, men, y ya todos los tíos se la ponen y demás. Es que está un poco en la masculinidad frágil. Es que no sé si puedo decir la marca. Una crema, ¿no? Sí, la marca Nivea, no sé si acordáis, creo que era con el equipo del Real Madrid, sí. Y salían todos y ponían como una música así como de rosas, como yo que sé, ¿no? Y luego le ponían a la música de maquinote, le ponían Nivea Men y ya un cosmético apto para que se lo pongan los hombres, ¿no? Eso da un poco a entender la masculinidad frágil que vende, porque al final es lo que vende, no es que lo diga yo, es que es lo que vende, es un anuncio que existe, ¿no? Que te tienen que poner música de maquinote y te tienen que poner Nivea Men para que sea apta para un hombre, ¿no? Pues eso es lo que deja entender muchas cosas, ¿no? Y con respecto a lo que decíamos, aunque se alcancen hitos, han mencionado Serbia, la primera ministra de Serbia, una mujer lesbiana, o sea que para ser Europa del Este, y que encima no es ni siquiera la Unión Europea, nos puede llegar un poco a sorprender, pero a pesar de que se llegue, claro, a pesar de que se lleguen a ciertos hitos, si no hay una legislación sólida, al final lo que ha pasado, ¿no?, con estos chicos de Teatinos, ¿no?,
luego no tienen derecho, ¿no?, a ser reparados por la justicia, ¿no? Y aquí un poco también se me viene a la mente lo que has dicho al principio otra vez, que estos derechos no tienen ideología. Bueno, pues lamentablemente la Comunidad de Madrid, Vox, le ha pedido a cambio a Isabel Díaz Ayuso que revisar los derechos LGTBI para evitar una comisión de investigación por lo que ocurrió, creo que en la residencia de ancianos en la comunidad. Entonces, eso de que no, al final sí que tiene ideología, porque hay dos tipos de ideologías con respecto a la LGTBI, la que los respetan y respetan sus derechos y promueven la igualdad, y las que quieren que siga siendo un colectivo subordinado a los derechos de los demás y que estén en un segundo lugar, como lo que pasa en Hungría. El partido de gobierno que ha promovido esta ley, al final el número 2 se lo encontraron en Bruselas en una orgía, en mitad del confinamiento. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Yo lanzo esa pregunta. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué le gusta a Fran lanzar una pregunta? Me encanta, me encanta. Es que como Para estamos tan lejos... reflexionar. No, pero está bien, lo de lanzar preguntas al aire. Sí, ahora que ya has sacado pues el tema de Vox, a mí se me ha venido a la mente lo del PIN parental, Claro. porque es verdad que en muchas familias pues a lo mejor no se da una educación sexual y afectiva, bien por tabú, bien por una ideología más conservadora, pero hoy en día con internet los niños pueden tener acceso prácticamente a cualquier contenido. O sea, ¿prefieres que tu hijo reciba esta educación sexual en el instituto o en el colegio, donde sea, o prefieres que la reciba a través de la pornografía, por Que no hay ejemplo? educación. Y Claro luego que no los hay padres ningún tipo de que es educación. ficción. Los padres no hablan de sexualidad Para con los nada. hijos, la gran mayoría. Y si hablan, mal, no como se debería de hacer, ¿no? Sí, sí, y aparte que siempre como que se grime mucho el argumento de que los padres tienen derecho a educar a sus hijos como quieran. Es que en esta sociedad democrática, afortunadamente, tenemos que respetar unos valores, una serie de normas de convivencia, y esto pues tiene que implantarse en los niños pues desde el colegio, como el respeto a los demás, tengan la orientación sexual que sea, y aparte, ya quitando pues más el valor social que esto tiene, el valor para el propio niño. Es que imagínate un niño que sea homosexual en una familia conservadora, que realmente sienta pues que es un bicho raro o que lo suyo no es legítimo, cuando a lo mejor necesita a alguien que en el colegio le diga: mira, lo que te pasa es completamente normal, y le pasa también a muchísima más gente en este mundo. Y este es el camino que puedes seguir en el caso en el que quieras seguir disfrutando de tu sexualidad y viviéndola libremente, que creo que algo tan íntimo y tan personal como eso es mínimo que se garantice en un país como este. El otro día, por ejemplo, este viernes pasado, hablaba, sabéis que en un programa de radio, que voy a aprovechar para dar publicidad, El Puerto, en Ando a Calor, que hago con otras compañeras de clase, aprovechando también que era el Día del Orgullo, este 28, pues hablamos de uno de los temas del programa, era este, ¿no? Y entrevistamos a la presidenta de la asociación LGTBI de Málaga, Ojalá, ¿no? Y ella nos decía, nosotros le preguntábamos básicamente qué es lo que necesita el colectivo, qué se debe de hacer para luchar por los derechos LGTBI, y nos decía dos cosas que yo tengo que apuntar: educación y visibilidad. Y antes de que ella dijese eso, era lo que yo pensaba que había que hacer, ¿no? Yo creo que la educación es la base de cualquier cosa, de cualquier problema, como el racismo o como la homofobia o como lo que sea, ¿no? Y se necesita, muchas veces yo creo, esto ya lo hemos hablado alguna vez o ha salido, como que se intentan esconder las cosas, ¿no? Y hay que hacer todo lo contrario. A los niños hay que contarles lo que hay que contarles los tipos de orientaciones sexuales que hay, los tipos de identidades sexuales que hay, porque muchas veces nos centramos mucho en gay, lesbianas, pero nos olvidamos de la transexualidad, que en realidad dentro del colectivo LGTBI son los que más discriminación y los que más problemas, agresiones, insultos sufren. Y luego la visibilidad, ¿no? Que las cosas se hagan en público, que se hagan actos, que se hagan, no sé, cualquier tipo de cosa, que la gente lo vea y lo normalice, que no se vea eso como algo que se hace a escondidas o que se intenta ocultar. Es que yo creo que pasa mucho, sobre todo en las ideologías más conservadoras, que porque se implanten una serie de derechos o de avances, como, bueno, esto ni siquiera, bueno, sí es un derecho realmente, que cada persona sepa cómo vivir su sexualidad, es un derecho. Y se piensan que porque este derecho ya esté, digamos, implantado, se convierte en obligación.
Es decir, que si por ejemplo se aprueba el matrimonio homosexual, tú si no eres homosexual no te tienes por qué casar con una persona de tu mismo sexo. Si por ejemplo se aprueba la ley de eutanasia, tú si no quieres acogerte a ella, no tienes por qué hacerlo, simplemente para que las personas que viven reprimidas o que viven en una mala situación por su sexualidad o por hablando de la eutanasia, por sus condiciones físicas, puedan salir de eso. Sí. Es que nadie te está obligando a que lo hagas si va en contra de tu ideología y de tus principios. Porque la situación es que hay una parte de la sociedad que coincide además con las personas más conservadoras y más reaccionarias que quieren imponer su modelo de sociedad, y su modelo de sociedad pasa por prohibir, por invisibilizar todo lo que se escape de ello. Y no me gusta poner etiquetas, pero es que la realidad es esta. Los partidos que proponen lo que ha pasado en Hungría son partidos de derecha reaccionaria, como aquí tenemos el exponente, el más parecido sería Vox, pero también en su día el Partido Popular, porque al final el PP ha aceptado derechos LGTB, pero a remolque de los que se han ido aprobando. No ha sido su intención de primera hora, igual que pasó con el divorcio cuando eran Alianza Popular, con la eutanasia, pero bueno, digamos que representan a unas posiciones muy conservadoras que lo que quieren es imponer su modelo de sociedad y que se invisibilice todo lo demás, porque eso al final no es liberal. Precisamente estos son los que se llaman liberales o libertad. Bueno, querrás tu libertad, porque la libertad no la quieres en el momento en el que no permites que esto ocurra. Y a pesar de que estoy diciendo esto, también digo lo contrario. Siempre se cree que desde movimientos de la izquierda se defienden los derechos LGTB, y esto es también falso. A lo largo de la historia se ha visto, durante el siglo XX se vio en la dictadura comunista, y también se está viendo ahora. Hay una corriente feminista transfoba que discrimina a las mujeres, y esto se supone que está enmarcado dentro de la izquierda. O sea que al final, como todo en la vida, todo es transversal. Otra cosa es, lo hemos hablado y yo que eso no me entra en la cabeza. Otra cosa es que unos sean los mayores exponentes y lo defiendan como pasa en Rusia, como pasa en Hungría, como pasa en Polonia, como pasa con el partido semejante en España, que es Vox, que si de ellos pudieran, pues harían exactamente lo mismo. Pero también pasa con el partido feminista, que estaba dentro de Izquierda Unida y que fue expulsado precisamente por defender estas tesis transexcluyentes. Yo alguna vez creo que hemos hablado de eso, también lo he hablado con mi tío Raúl, no sabía que existía ese movimiento y no me entra en la cabeza que mujeres feministas que defienden los derechos de la mujer excluyan de ese movimiento a mujeres trans, ¿no? Es como, me parece algo súper hipócrita, ¿no? Es como, no puede ser tan buena gente para una cosa y tan mala gente para otra, El feminismo no es que sea en sí ser buena gente o mala gente, eso ya está a juicio de cada uno. Yo tengo una teoría con respecto a esto, igual la compartís, que igual me llamáis de loco. Lanza pregunta. Pero yo pienso que el feminismo, igual que por ejemplo ha pasado con el movimiento LGTB, ha pasado de ser un movimiento muy minoritario, que reclamaba los derechos porque no había, a que sea algún movimiento ya transversal a la sociedad, que la mayoría, no toda la ciudadanía, pero la gran mayoría defiende pues igualdad, ciertos derechos y demás. Entonces quizás estas corrientes feministas que en el pasado lucharon por los derechos de la mujer y que ahora han visto que estos derechos se están cumpliendo, se está en camino, no es que se hayan cumplido, están viendo que ahora se están metiendo muchas cosas nuevas, ¿no? Como por ejemplo una fusión quizá con los derechos de la mujer y LGTB, ¿no? Que se está viendo, por ejemplo, con el colectivo de las mujeres trans, ¿no? Entonces yo creo que este conjunto, ¿no?, del movimiento se ve un poco amenazado, ¿no?, por lo mainstream, quizás, que lo mainstream es empezar a eliminar barreras, que yo creo que eso es lo que debemos de ir, ¿no?, eliminar barreras para que haya igualdad efectiva sin barreras. No hay que poner etiquetas, no hay que poner, ¿no? Y yo creo que lo que pasa es esto, ¿no?, es como una reacción a un movimiento que se ha hecho muy amplio y que ya no pueden controlar. Luego es que este tipo de movimientos como el feminismo, yo creo que uno de sus grandes problemas es que se asocian a partidos políticos y a movimientos políticos, que no debería de ser así, ¿no? O sea, si pensamos en feminismo, yo creo que está claro que la mayoría de la gente piensa en la izquierda, ¿no? Piensa en Podemos. Y yo creo que estos movimientos, ¿no?, deberían de ser para todo el conjunto de la población, da igual tu pensamiento político o tu ideología, ¿no? El problema no sé si es tanto de los ciudadanos o es más bien de los partidos que absorben eso y lo usan como, ¿no?, pues como si la derecha se asocia del símbolo de la bandera de España y la izquierda se asocia del feminismo, ¿no? Me parece un problema y algo que no debería de ser así. Pero
Sí, al final dentro de cada movimiento, pues evidentemente hay muchas corrientes y yo creo que lo que hay que intentar es reconciliar de alguna forma este tipo de aspectos o intentar pues centrarnos más en los elementos que tienen en común, como en este caso, pues esa búsqueda por la igualdad, que por las diferencias que puedan tener. Lo que pasa es que, claro, cada uno, digamos que está a favor de un camino para llegar a alcanzar esa igualdad. Yo tampoco me quería ir de aquí sin hablar antes del nuevo anteproyecto de ley que hay de la llamada y conocida ley trans. Y más allá de todas las polémicas que han rodeado a este anteproyecto de ley, me gustaría destacar una cosa que para mí es muy importante y que creo que no se conoce mucho, y es que antes, cuando dos mujeres lesbianas tenían un hijo, evidentemente una es la madre biológica, la otra pues no, y la madre que no había tenido al niño tenía que iniciar un proceso de adopción para su propio hijo. Esto es algo pues muy chocante, porque en el caso de las parejas de un hombre y de una mujer simplemente el padre tenía que decir que es el padre y ya está, y no había más. Entonces evidentemente un proceso de adopción es largo y en ese tiempo la otra madre, porque también es madre igual que el que lo tiene, no tenía ningún derecho ni ninguna obligación sobre ese niño, y ahora pues gracias a esta ley esto se va a erradicar y simplemente con decir que las dos mujeres son la pareja, no importa realmente quién lo haya tenido, que las dos son legítimamente madres. Y con esto ha habido muchos problemas, pues cuando a lo mejor el niño ha tenido una enfermedad o han tenido que viajar o lo que sea, y muchas complicaciones. Esta ley trans que al final obedece a lo que estamos hablando, incluso a las divisiones que hay dentro de los propios partidos con respecto a toda la legislación, todo lo que va a los derechos LGTB, ¿no? Y es que llama la atención que sea una de las principales diferencias entre el gobierno de coalición que tenemos, ¿no? Que sea precisamente la ley trans. O sea, que por un lado también nos habla de la trascendencia que tiene y que va a tener, porque es una ley pionera que, por cierto, ya está en vigor aquí en Andalucía y que salió, aunque fue liderada por el Partido Socialista, curiosamente, y es similar, muy similar a la que se está proponiendo ahora, ¿no? Y al final lo que hablaba de los objetivos, de que hay que unir las corrientes y demás, cuando vivimos en un sistema tan multipartidista como el que vamos dirigidos, ¿no? Yo creo que eso es muy complicado, porque al final cada movimiento, cada partido va a recoger parte de ese movimiento, ¿no? Yo creo que se puede ver también, por ejemplo, ¿no? en la derecha, ¿no? Como desde Ciudadanos, que defiende abiertamente todos los derechos LGTB, hay una escala de grises hasta llegar a Vox, que los defiende, pero no quiere que haya leyes que los defiendan. O sea, invisibilización, que es lo que hablábamos antes, y que es para lo que tiene que servir el orgullo, para visibilizar, pero visibilizar bien, no visibilizar con estereotipos y con clichés. También, en este caso es que los partidos políticos normalmente tienden a instrumentalizar, pues ya todo, sean los movimientos, y a politizarlo todo para hacerse como por bandera y marcar también la estrategia a ellos. Su estrategia y diferenciarse Exacto. de la persona que se sitúa un poquito más a la derecha o un poquito más a la izquierda que ellos. Pero en este caso yo creo que la ciudadanía deberíamos de tener una posición mucho más conciliadora, independientemente del partido al que votemos, y saber que la igualdad es una meta común y que al final que haya igualdad y que haya estabilidad y paz social va a ser una cosa que nos va a beneficiar a todos. Sí. Siempre criticamos mucho el conflicto y la polarización, pero no solo se trata de criticarlo, que está bien que nos demos cuenta de que eso está ahí en los medios de comunicación prácticamente todos los días, sino además pues intentar hacer algo por cambiar eso. Y si a lo mejor tú piensas que, no sé, pues que el movimiento feminista es una cosa solo de mujeres y que a lo mejor los hombres no pueden formar parte de él, y yo pienso una cosa distinta, pues intentar, en vez de machacar tanto la diferencia y trillarla, pues coger y decir, ya está, tenemos un mismo fin, tú por tu camino, yo por el mío, las cosas que podamos compartir, las vamos a compartir, pero no somos enemigos, todo lo contrario, estamos en el mismo barco y perseguimos un mismo objetivo.
todo lo que sea que se salga de ahí al final va a ser que el movimiento pierda credibilidad, que pierda legitimidad y que al final la gente lo relacione con el conflicto y ni siquiera quiera formar parte de eso. Esta ley trans de la que habláis, la verdad que está muy de actualidad y de hecho está muy relacionada con el Día del Orgullo de este año de Madrid, porque el lema es: los derechos humanos no se negocian, se legislan, ley integral trans ya, ¿no? Y yo leí en una noticia de ayer que el gobierno la va a llevar al Consejo de Ministros probablemente del 29 de junio y que uno de los grandes cambios de esta ley, o de los principales, es que cuando alguien quiera cambiarse de género no va a tener por qué realizarse ni un examen médico ni una prueba psicológica, que simplemente con su propia voluntad puede cambiar su nombre del DNI, a los 3 meses se le vuelve a preguntar y tal, y sí, no, que... Y me parece un gran paso. Yo creo que deberíamos, Fran, perdona, Sí. que hemos dicho antes que lo íbamos a decir, lo de por qué el Día del Orgullo es el 28 de junio, que es una historia que está guay, ¿no? Venga, Cuéntanos en resumidas cuentas, Que es que... preparado, ¿eh? Yo vengo muy preparado, ¿no? Pues te dejo que lo cuente y nos vamos a apuntar. Venga, lo cuento. Para que lo sepáis, porque si no lo sepáis, no lo sabíais, está interesante. El 28 de junio de 1969, en Nueva York, que todo pasa allí, la gran ciudad, hubo una serie de disturbios en un pub que se llamaba Stonewall, ¿no? Un pub que supongo que era de ambiente LGTBI, una serie de disturbios violentos, y fue como la gota que colmó el vaso para reivindicar los derechos LGTBI, que dieron pie a una serie de revueltas en la ciudad de Nueva York y en Estados Unidos. Yo estuve ahí, no ese día, ese día, soy más joven Yo que eso. quería también apuntar una cosa de lo que estamos hablando antes, de que no va a hacer falta una prueba psicológica o médica y demás. Es importante señalar que la Organización Mundial de la Salud ya no considera a la transexualidad como una enfermedad. Mental. Entonces, pero bueno, una enfermedad al final, Sí, que ese es pero... otro tema importante que podríamos debatir, ¿no? El tema de las enfermedades mentales. Pero es verdad que esta ley va a hacer justicia a que ya este reconocimiento, ¿no?, que ya ha hecho la Organización Mundial de la Salud. Iba a decir que no íbamos a publicidad, pero es que me gustaría preguntaros, por favor, ser muy breves, que se me va el tiempo. Sí, claro. En conciencia social, ¿creéis que las nuevas generaciones son más respetuosas con las orientaciones sexuales? A ver, yo creo que sí, yo quiero ser positivo y pensar que por supuesto que sí, aunque yo he escuchado, y más que ver comportamientos no, por suerte, pero sí he escuchado algunas cosas de decir a lo mejor compañeros de nuestra edad, de la universidad, lo que sea, que una pareja homosexual, por ejemplo, una pareja heterosexual debería de tener prioridad a la hora de adoptar a un niño o una niña que una pareja homosexual. Y yo me quedo muerto. Eso es un pensamiento muy antiguo. Yo creo que No, sí, pero Naomi. Porque eso lo he escuchado yo hace meses. Y hay partidos que defienden Sí, pero- directamente esto. O sea, Hace meses he escuchado yo eso de directamente gente de nuestra defienden edad. que las parejas heterosexuales, Vox, Santiago Abascal lo dijo de hecho en El Hormiguero, las parejas heterosexuales tienen que tener prioridad a la hora de la Pero A adopción. raíz de eso, creo que es un pensamiento minoritario. Yo sí creo que las generaciones jóvenes cada vez están muchísimo más abiertas con este tema y además muchas veces se les achaca que por moda, dicen, no, es que ahora son bisexuales por moda. Pues a mí me da mucha alegría cuando veo una pareja de niñas con 15 o 16 años de la mano por la calle, porque incluso yo a lo mejor no me hubiera atrevido a hacer eso. Ujú. Yo creo que lo que ocurre es que las personas que estaban muy en contra antes, ese tanto por ciento, siguen estando muy en contra. Pero ese gran abanico de personas que eran un poco más indiferentes, ¿no? Antes, ahora ya, aparte de que le dan más visibilidad, ¿no? No le dan tanta importancia, no se escandaliza. Y yo creo que en eso influye mucho tanto la visibilidad en medios, la legislación que ha habido, que haya ya referentes y que públicamente también se le haya dado normalidad, aunque queden pequeños resquicios. Hoy leía en el ABC una noticia que ponía han detenido a un transexual por haber asesinado a... no sé el título exactamente, pero no hacía falta poner que era transexual. ¿Qué aporta? Se sigue dando en algunos medios, ¿no?, en algunos momentos, esa misma imagen de los transexuales que se daba en los años 90, que era de personas conflictivas, exactamente. Entonces, esa es la clave que me preguntaba. Pues muy bien, nos vamos ahora sí a publicidad y volvemos para seguir hablando después del tema de las graduaciones y qué hacen los estudiantes después de graduarse.
Y como último tema de la temporada tenemos qué hacen los estudiantes una vez después de haberse graduado, qué abanico de posibilidades se les pasa por la cabeza para seguir formándose o ir en busca del mundo laboral, ¿no? Enfrentarse a ello. Precisamente, Fran, Ana, os graduaste la semana pasada fue, ¿no? El sábado. Enhorabuena. Enhorabuena, exactamente. ¿Qué abanico de posibilidades se os ocurre ahora mismo? Una pregunta muy buena. Decía antes que si hubiéramos querido podríamos haber echado la hora entera con el tema anterior, pero que con este quizás nos tienen que dejar toda la noche para nosotros. Yo pienso que aquí depende mucho de la iniciativa personal de cada uno, también obviamente del tipo de estudios, ¿no? De carrera que se haya hecho, porque no es lo mismo una en la que tú puedas por tu cuenta innovar, emprender, que otra en la que por motivos obvios tú no puedes emprender, o sea, necesitas un apoyo, ¿no? Un cierto... estar bajo el paraguas, bajo el abanico de una empresa o de una institución o algo, ¿no? En este sentido, yo creo que la situación que vivimos la juventud nos cierra muchas puertas en el mercado laboral y nos hace siempre pensar en lo mismo, seguir estudiando, ya bien sea porque nos queramos formar más o porque sea una huida hacia adelante, porque estamos en un callejón sin salida, ya sea intentar opositar de lo que sea para conseguir algún trabajo en una institución que nos dé una cierta tranquilidad, un cierto respaldo, o ya sea tener una suerte impresionante y caer en el sector privado, o quedarte en casa, amargado, viendo pasar la vida, porque no hay oportunidades. Eso no es una opción, Fran. Mucha gente la tiene, no es nuestro caso, bueno, por ahora, al menos el mío, pero es verdad que para mucha gente es una opción, porque ya no es que moleste, es que mentalmente, estamos ya enlazando con la salud mental, es muy duro hacer una carrera con tu esfuerzo y encontrarte todas las puertas cerradas a las que acudes. No es una opción que tú dices, venga, termino la carrera y me voy a casa. No, es un estado mental en el que tú ya tomas esa opción porque no encuentras una posibilidad a la que agarrarte. Yo creo que si tú te encuentras todas las puertas cerradas, tienes que abrir por ti mismo tienes que hacer tu nuevas. puerta. Tienes que Qué crearte bonito. tu puerta. Tienes que hacerlo. Hombre, porque ha dicho que Esto es súper poético. Oye. hay carreras... Hombre, yo es que hoy estoy inspirada. Antes de que Es que el calor le da inspiración. Sí, este lapso poético, yo lo que quería decir es que sí que hay posibilidad y margen de innovar y de emprender prácticamente en todas las carreras. O sea, las personas estamos continuamente aprendiendo y podemos estar continuamente aprendiendo, evolucionando, creciendo, y es verdad que muchas veces a lo mejor pues nosotros y nosotras mismas nos limitamos, que por ejemplo la persona que estudia historia dice, no, yo para profesor o profesora de historia, pues a lo mejor habrá otras muchas salidas que a lo mejor ni siquiera pues están pensadas o son muy minoritarias y ni siquiera se conocen, y hay que tirarle por ahí, que es evidente pues la precariedad que hay ahora mismo, la situación laboral con el coronavirus todavía peor. Pero al final sí que es verdad que yo creo que tenemos un pequeño margen de maniobra y que muchas veces, incluso por la propia desmotivación que nos genera el ver fuera lo que hay, no diseñamos esas puertas. Yo, bueno, mi situación es diferente a la vuestra porque yo termino el año que viene, aún estoy en tercero y además me voy de Erasmus a Turquía, como te comenté hace un par de programas, ¿no? Y es verdad. Y no es por meteros presión, pero bueno, yo estoy más relajado en ese aspecto. Yo en septiembre me voy a Turquía, me pego allí el año guay y luego ya lo pienso. Pero por supuesto que me he planteado qué hacer cuando termine la carrera y tengo como dos versiones, ¿no? Por un lado, tengo esa necesidad que me genera un poco de ansiedad de hacer cosas, ¿no? Incluso este verano, alguna vez lo hemos hablado. Este verano, si no hago práctica, si no estoy en algún lado, me genera como ansiedad, estoy parando, saliendo un poco de la rueda, y creo que muchas veces eso es un poco contraproducente, ¿no? Esta sociedad o esta forma de vida nos mete en la cabeza esa quizás falsa necesidad de estar todo el rato haciendo cosas. Creo que no pasa nada si en un verano no haces prácticas, creo que no pasa nada si tardas unos meses más en pensar que quieres continuar haciendo en tu estudio, en tu trabajo, y esa sería la otra vertiente, ¿no? En plan, bueno, tranquilo, Darío, tú terminas, ves lo que te apetece, vive a lo mejor en otro sitio, viaja, conoce otras cosas y decide, ¿no? Yo lo que sí tengo claro es que cuando termine, pues bueno, me gustaría irme de Málaga,
no porque yo aquí no esté a gusto, porque esto es una ciudad maravillosa, pero creo que profesionalmente a lo mejor donde deseo trabajar o donde me gustaría trabajar, me lo puede ofrecer a una ciudad como, no sé, Madrid, Barcelona o algo así. Hombre, yo me gustaría... ¿Qué le gusta la pregunta? Pasar el formato de entrevista en un... Bueno, pues yo soy Darío, estudio periodismo, No, a mí me gustaría trabajar en la radio me encanta, una radio guay, o en la tele es maravillosa. Y, pues, hombre, es lógico que en una ciudad con más habitantes y con más infraestructura y con más todo, pues habrá más posibilidades, ¿no? ¿Qué ciudades hay en España? Madrid, Barcelona, algo así. Me gustaría intentarlo allí al terminar. Pero claro, yo necesito ir, perdón que estoy hablando mucho, necesito ir allí con algo, ¿no? O sea, no voy, hola, yo voy allí con mi maleta a Madrid. Hacer un máster, buscar unas prácticas. El sueño mesetario. El sueño mesetario. Podríamos renombrarlo así. Es cierto lo que dices de la puerta, de hecho, y aunque no Te lo voy a pasar. no, Darío, nosotros también estamos ahora en ese estadio. ¿Qué hacemos? Lo que tú has dicho, ¿no? El sueño mesetario de vámonos a Madrid, quizá a Barcelona, o vamos a intentarlo aquí en Andalucía. Y eso es lo que iba a decir, ¿no? Nosotros lo hemos intentado, llevamos un año con un podcast que tú también participas en él, estoy hablando como en tercera persona. ¿Pero cómo se llama? Que se me ha olvidado. Se llama Las 8 Puntas. Vale. Desde aquí, yo que estoy aquí he venido a hablar de mi libro, yo he venido a hacer la promoción. Hemos hecho publicidad, ¿no?, de la crema, hemos hecho publicidad de la UEFA, de los... Bueno, pero esta es la más importante, de ¿no? Las 8 Puntas. Claro, es un podcast que se llama Las 8 Puntas, como he dicho, ¿no? Participamos los tres, estamos disponibles en YouTube, en Spotify, Bueno, ya, tranquilo. en todas las plataformas, y lo que ya he hecho un poco la promoción, y lo que quería decir era eso. A la falta de oportunidades tenemos que crearlas, y quizá, aunque no sea una cosa 100% innovadora, porque al final estamos haciendo contenido, ¿no?, que se hacen ya en otro sitio, es verdad que ponerle tu sello personal. Y una cosa que además me quedó aquí, ¿no?, que nos dijo Agustín Rivera, que es otro periodista, en la graduación, que nos dijo que no trabajáramos gratis para nadie, que trabajáramos si acaso gratis para nosotros, en nuestro proyecto, en lo que nos aportara, en algo que fuera tu marca, que el día de mañana tú pudieras señalar, o sea, públicamente como que es tuyo. Sin embargo, si tú trabajas gratis para alguien, para empezar, que tú no estás valorando el trabajo, porque tú se lo estás cediendo a una persona que sí va a tener beneficio. Si tú trabajas gratis para ti mismo, obviamente no va a tener beneficio, no económico, pero sí de tu carrera personal, ¿no? Y yo creo que es un poco lo que se tiene que también desde la universidad, y más todavía en Andalucía, me recuerda a temas que ya hemos debatido aquí, se debe de empujar al emprendimiento. Si Andalucía, por las condiciones socioeconómicas que tiene poco sector empresarial que dé oportunidades a los graduados, ¿por qué no desde la universidad se incentiva más el hecho de que el estudiantado emprenda sus proyectos y que tengan apoyo económico? Porque es verdad que si nosotros queremos seguir desarrollando este proyecto, que parece ser que lo que vamos a hacer, el máster, el sueño mesetario por ahora está un poco complicado, tenemos que vivir de lo que nos dé nuestra familia. ¿Por qué no existen ciertas becas o ciertos apoyos universitarios, ¿no?, para que se puedan crear empresas aquí y se sigue viendo bien que se cumpla el sueño mesetario y que en Andalucía nos graduemos y que tengamos que trabajar en Madrid? Más allá del apoyo económico, que sí que es verdad que no a lo mejor tanto por parte de las universidades, pero sí por parte del gobierno, a proyectos jóvenes, innovadores, de la Junta, sí, el gobierno central en general, sí que existen ese tipo de ayudas. Yo creo que falta mucha cultura emprendedora, pero ya no hablo solo desde la universidad, sino en todas nuestras etapas educativas. Se nos enseña, por ejemplo, en qué año se casaron los Reyes Católicos, que es una información en la que cogiendo mismamente el móvil tardas 3 segundos en buscarla, y luego no se nos enseña pues cómo puedes, por ejemplo, afiliarte como autónomo, cómo puedes, por ejemplo, montar una empresa pues desde cero. Ha abierto un buen melón, ¿eh? Claro, y creo que eso debería de ser algo muy transversal, porque más allá de la persona que estudia periodismo, que es el caso de nosotros tres, arquitectura, ¿por qué no en España, de hecho, el emprendimiento es una cosa que se hacen muchos proyectos de pequeñas empresas, pero también muchos pequeños proyectos de empresas acaban fallando? Entonces, sí que es verdad que
aprovechando pues que somos personas cualificadas de nivel universitario y que tenemos cierta base teórica y cómo está el mercado laboral, que también se nos enseñe de alguna forma una asignatura que sea cultura emprendedora y empresarial, por ejemplo, y obligatoria, que no sea optativa. Había una que se llamaba... Creación de empresas, pero que la optativa. hemos tenido En nosotros, bachillerato y es verdad, bueno, esto estamos hablando de la carrera, la hemos tenido nosotros, y es verdad que pone las bases, pero quizá, aunque ponga las bases de cómo crear tu propia empresa informativa, en nuestro caso, es verdad que falta esa cultura, ese... Y optativa, que es importante también. No, pero sí, pero quiero decir que no decirlo. aborda lo que estamos hablando, la cultura emprendedora, que es lo que falla aquí. Yo este emprendimiento lo veo quizá un poco diferente, más que como una forma de tú al final ganarte la vida, lo veo como una forma de seguir activo y de seguir en la rueda de hacer cosas, ¿no? Como por ejemplo en este caso las 8 puntas. O si yo tengo un canal de YouTube de entrevistas, ¿no? Que no voy a decir cómo se llama para no hacer más publicidad, pero se llama como yo me llamo Darío García. Y lo veo como una forma de seguir haciendo cosas, ¿no? A la hora de que llegue una empresa, llegue un programa de radio, llegue una televisión y tú te incorpores y digas, bueno, no, mira, yo llevo 2 años, llevo 3 años haciendo este proyecto. No sé si me entendéis, y como que eso te haya servido de experiencia para cuando tú te incorpores a una empresa, tú estés activo, más que como no considero, a lo mejor sí, pero me parece muy difícil que un proyecto de un canal de YouTube de entrevistas que hay 200.000, el mío vaya a poder ganar dinero de eso, vaya a poder vivir de eso, sino que lo veo como un entrenamiento, una forma de conocer gente, de hacer contactos, de estar activo para un futuro. Se nota que al final de la temporada y que estamos tirando de la cuerda de los emplazamientos publicitarios aquí hoy, porque no, porque ya estamos al final de temporada, ya claro. Al final es una semillita que vas plantando y que no sabes si te puede generar otro tipo de semillita o si al final esa planta va a florecer. En mi caso concreto, a lo mejor yo soy una persona pues más utópica o algo, sí que creo mucho en nuestro proyecto. Ojalá, yo también. Y además, en el mío no, pero eso no, pero no que digas que sea utópico, que nos venimos entonces aquí abajo. no, sí ha sido también por el comentario que ha dicho Darío, que yo, por ejemplo, sí pienso que eso podemos llegar, si se hace bien y si se trabaja, a monetizarlo. De todas formas, es un pequeño medio de comunicación, igual que han surgido pues tantos pequeños medios de comunicación que a lo mejor no tiene aspiraciones pues de convertirse en algo nacional. De hecho, esta no es nuestra idea. Pero aparte es que tenemos 22 y 24 años, que tenemos que creer en lo que hacemos, claro. Y que si nos equivocamos, pues mira, tenemos mucho tiempo para volverlo a levantar, para dar la vuelta, para cambiar de dirección, para lo que sea, porque si esto con 50 años dices, venga, voy a montar, está muy bien emprender con 50 años, pero ya tienes que tener pues un poquito más de estabilidad. Ahora, aprendizaje también. Poner las luces cortas porque sabes que te quedan, ¿cuántos años más te quedan en la vida laboral? ¿10, 15 años? Ya. No es lo mismo. Es un proyecto casi de vida. Es que yo creo que muchas veces, estoy muy de acuerdo con esto que dices, vemos la vida como algo muy corto. Es verdad que la vida es corta, pero yo creo que no es tan corta como parece. Es como tú has dicho, tienes 22 años, tú 24, Fran, yo 21 aún. Darío, pero que nos queda muchísimo tiempo. Se vaya a Turquía más rápido, se vaya a Turquía más rápido de lo que él tiene previsto, O sea, es una edad estupenda, además recién cumplido. No, en serio, como que nos genera una ansiedad de queremos ya, y yo creo que la vida es un camino que nos lo debemos de tomar como un poco más de carrera de fondo en vez de carrera de sprint. Hoy estamos súper filosóficos y súper poéticos, pero lo digo porque lo pienso de verdad. Yo es que eso es realmente lo que veo utópico, y te digo por qué. Siempre, sobre todo las generaciones más mayores, nos dicen que todo lo nuestro es muy líquido, nuestras relaciones, nuestra forma de vida. Claro, y ¿cómo sería la de ellos si tuvieran nuestra edad? Es que cada generación cambia completamente. Bueno, y esto no estamos hablando de cada generación, porque ya sabéis que yo tengo la opinión que las generaciones son muy cortitas, estas son varias, pero es verdad que ¿qué van a hacer personas de 20 y pico años que se han educado desde pequeñitos, que tenían que ir a la universidad para tener buenas oportunidades de vida, para estar una buena vida, que han escuchado siempre a sus padres decirles que esto es para tu futuro, para que vivas mejor que nosotros? Se nos ha generado una expectativa de que tenemos que vivir mejor que nuestros padres. No es que tengamos que vivir, sino que vamos a vivir por las condiciones, ¿no?, de la vida, ¿no? Y llegamos a esta edad y nos encontramos con crisis sucesivas, crisis en las que no podemos desarrollar proyectos de vida profesionales, proyectos de vida personales, donde como realmente nada es seguro, pues vamos simplemente a lo corto, a lo que sabemos que sí tenemos control, porque al final en la vida a las personas nos gusta hacer las cosas
sobre las que tenemos control. Si tú sabes que vas a estar en una relación, ¿no? Por ejemplo, sentimental, y que por las circunstancias profesionales, por las circunstancias de la vida, tú no puedes tener un proyecto de vida con tu pareja, porque igual uno acaba aquí, otro acaba allí, al final todo es corto, entonces al final vamos a cosas más pequeñas, pero eso es la sociedad líquida que nos han obligado a vivir. A mí me molesta que digan que nosotros hemos elegido esto. No, es lo que nos han puesto. Y dirán, pues cambiarlo. Bueno, ¿y cómo lo cambiamos? Si nuestras iniciativas no tienen recorrido, no tienen peso, no tienen voz. Lo tenemos en la prueba en la universidad. ¿Qué iniciativas del alumnado han tenido éxito en la universidad? Ninguna. Pues ya está. Y estamos hablando de un órgano que es pequeño, que está supuestamente centrado en nosotros. Imagínate a la hora de tomar decisiones políticas. ¿No? de claro, ese órgano. Si no somos capaces de tener poder de decisión en una organización que está y que mira por nosotros, ¿cómo vamos a tener decisiones políticas que, por ejemplo, nos faciliten pues no sé, un alquiler, ¿no? Tener un alquiler, no estamos hablando de que nos lo regalen, estamos hablando de trabajar para poder pagar un alquiler. Es que esto suena que estoy diciéndolo 30 años atrás, o sea, queremos trabajar para poder pagar un alquiler, no que nos regalen un trabajo y que nos regalen un alquiler. Ni siquiera para irnos de vacaciones. Es que fíjate en qué punto estamos, ¿eh? O sea... No, bueno, alguna vez a mí se me viene en la cabeza que es verdad que yo veo un poco utópico esto, alguna vez lo hemos hablado, ¿no? Lo he hablado contigo, Ana, porque Ana como que tiene una concepción de las prácticas del trabajo, como que ella ve muy normal, me parece estupendo, quiero decir, que como que sean remuneradas y tal, y a mí es una cosa que no sé si está bien o está mal, pero que no me entra en la cabeza, digo, a mí me van a pagar por... como que no me imagino que me paguen por trabajar. Porque lo vemos lejano. Y lo veo muy lejano, no claro. porque deba ser, porque en realidad sí debe ser. Si tú estás haciendo unas prácticas, es obvio que tú estás aprendiendo, pero es obvio también que tú estás generando un valor añadido en la empresa en la que tú estás. Y tú estás generando, en nuestro caso, periodismo, tú estás generando contenido. Que a ti te pongan a pasar notas de prensa, vale, son notas de prensa, pero tú estás generando noticias que van a tener visitas, que van a generar ingresos por publicidad. Yo creo que muchas veces no debería de ser el objetivo, que no, vamos, por supuesto, que no debería de ser el objetivo principal, sobre todo en nuestro caso, ¿no? Porque cuando tú al fin y al cabo estás en un medio haciendo prácticas, yo creo que lo que prima es la experiencia y lo que tú estás aprendiendo y la gente que vas a conocer y... Pero yo creo que es un poco la visión, porque si nosotros hacemos unas prácticas y el mercado laboral es de otra manera y sabes que cuando tú hagas unas prácticas, pues quizás te puedes tirar hasta un año de sacrificio, pero después de ese año tú con tus prácticas, con tus conocimientos vas a poder trabajar, pues entonces igual no te importa ese año hacer las prácticas gratis, ¿eh? Ojo. Pero es que si no te lo garantizan. No es que no te lo garantizan, es que sabes que después de un año a lo que puedes optar es a otro tipo, o sea, a otra vez a ese tipo de contrato, a un contrato de formación, de becario. Entonces, claro, como estamos en un túnel en el que todo es eso, aunque sea muy poco, es que, no sé, comer, hay que alimentarse, hay que vestirse, hay que tener un techo, no sé, y no siempre vamos a estar viviendo de nuestros padres, que es que esa es el quid de la cuestión. Yo volviendo al tema, pues de, por ejemplo, el hecho de que no se paguen prácticas también es una consecuencia de la crisis económica y de la crisis que han vivido sobre todo los medios de comunicación, que se han quedado por muchísimas redacciones peladas porque es que han despedido a periodistas, el modelo de negocio pues ya se ha ido viendo que ha entrado en crisis, que no funciona. Y al final todos los contextos de crisis también son un contexto de oportunidad, porque tenemos que darnos cuenta de lo que se venía haciendo, de lo que se venía haciendo hasta ese momento no está funcionando. Entonces, pues tienen que llegar proyectos nuevos, proyectos innovadores que cambien radicalmente con lo que se venía haciendo y que lo mismo se puede establecer ahí un nuevo mercado o un nuevo modelo de negocio. Yo creo que son buenos tiempos pues para eso, para tener creatividad, para iniciar proyectos personales, para tener iniciativa, porque nos hemos dado cuenta de que, y hablo en nuestro caso, que somos periodistas, que ahora mismo los medios de comunicación están sumidos en un pedazo de crisis y además están tardando mucho en reinventarse y en cambiar pues ese modelo. Entonces, pues ahí está, y lo hemos visto mucho con los influencers, con los youtubers que han generado muchísimo contenido y muchísimo dinero y han sabido ver un cupo de mercado que antes no estaba cubierto, en este caso del entretenimiento, y a todos se nos ocurren nombres de influencers que están ganando auténticas millonadas y que ahora están viviendo de su marca, porque
¿Por qué? Porque han innovado y cogieron e invirtieron pues en su cámara, en su equipo portátil, en su equipo de edición, y ahí están ganándose la vida de eso. Yo creo que no es tan complicado, es verdad que hay mucho, pero al final lo importante es diferenciarse y trabajar mucho en eso. Pienso, tío, que hay muchas cosas de todo. Yo, por ejemplo, que tengo esto de las entrevistas, veo que cada persona famosa, cada cómico, cada cómica, ¿cómo se llama el de Cataluña, que tiene un de entrevistas que se llama La Fábrica, el Rufián? Ah, sí. Por ejemplo, por decir uno, Martita de Granada también he visto que tiene un canal de YouTube de entrevistas, como... Hay tanto de todo que dices tú, ¿dónde está la diferencia? ¿Dónde está lo que yo hago diferente? Hay que buscarla. Me agobia que haya tanto de todo. Hay que buscarla. Pero también creo yo. el hecho de lo que tú hablabas, de que la gente joven haya migrado hacia Internet, es consecuencia de que los medios de comunicación nos han dejado apartados. O sea, si tú te diriges a un público general, tú tienes que contar al menos con un poco de todo en tu empresa, ¿no? Pasa con los medios de comunicación, o puede pasar con cualquier otro tipo de cosas. ¿O imagináis que, por ejemplo, las tiendas de ropa de marcas súper famosas, en vez de que la ropa fuera diseñada por gente joven, fuera diseñada por personas de 50 o 60 años? No la compraríamos. Porque no cubrirían nuestras necesidades. Pues eso es lo que pasa, por ejemplo, de las televisiones públicas, por poner un ejemplo, ¿no? Canal Sur, la media de edad, ¿cuál es? 50 y pico años. ¿Vosotros pensáis realmente, sin desprestigiar para nada a estos compañeros, que estos compañeros se pueden dedicar a hacer todo tipo de programas de amplio espectro, desde jóvenes, desde niños, hasta personas de su edad, personas adultas? No, es imposible que si tú tienes una empresa monocolor, monotemática, como en este caso puede ser Canal Sur, o sea, un servicio, claro, que además un servicio público, que pagamos, que eso es una auténtica barbaridad, que pagamos porque... todos, no tengan la capacidad de crear narrativas jóvenes, pero eso pasa porque han desconectado completamente. O sea, yo realizando prácticas, lo comentábamos ayer por la tarde, Ana, te dije que me sorprendió mucho que siempre que veía periodistas de Canal Sur eran personas muy mayores, que estaban en la calle, que siempre se supone que el trabajo de calle al final se lo llevan los más jóvenes, los más becarios, los más recién llegados. Y yo pensaba en mi mente, digo, bueno, si salen ellos a la calle, ¿cuál será la edad de la gente que está aquí, no? Entonces pasa eso, y luego se alarman de la audiencia. En Canal Sur, en Televisión Española, me da igual, al final es lo mismo. Es que el origen es este. Yo solo espero, chicos, que tú, Darío, el año que viene, ya hablaremos, que vosotros dos tengáis posibilidades y que ojalá 8 Puntas tenga esa audiencia y podáis estar aquí yo entrevistando a vosotros porque habéis conseguido un medio de comunicación que me supere a mí, bueno, a mí, a esta televisión me refiero. Que muchísimas gracias por estar en el debate de jóvenes durante esta temporada. Gracias a ti, Naomi, y a todos. Contaré contigo porque vosotros ya pues dejáis de ser... en Turquía. Oh, es verdad, estás en Turquía. Yo, como pues no quieras que hagamos FaceTime... Bueno, por Skype, por Skype. Antes que el seguridad, que no lo he dicho. No necesitas celar si nos lo pides. Nosotros podemos adaptarnos si quieres. Pues nada, pues muchísimas gracias por estar aquí conmigo en este último programa de debate de jóvenes. Que tengáis un buen verano y que ojalá os vaya genial todo y podáis tener pues esa carrera profesional que merecéis porque creo que sois grandes profesionales. Gracias, Naomi, gracias. también a ti por darnos Exacto. visibilidad a los jóvenes, que lo estábamos hablando Sí, aquí. exacto. Somos audiencias completamente olvidadas en muchos casos, ya se da por hecho que estamos en Internet y a lo mejor que estemos en Internet no es porque es lo único que nos guste, sino estamos en Internet porque los medios de comunicación tradicionales no nos ofrecen el contenido que realmente queremos y buscamos y no nos sentimos identificados con ellos. Así es. Gracias, Naomi, gracias también a todo el equipo de 7 por habernos acogido también estos días, siempre que hemos venido, y por la oportunidad. Y muchas gracias también a ustedes por estar un martes más con nosotros, escuchándonos. Les veo a partir de septiembre, después de las vacaciones de verano, así que pasen un buen verano. Buenas noches.